Hay dolores que no pueden explicarse con un diagnóstico médico, ni con la lógica que solemos usar para interpretar la vida. A veces despiertas con una punzada persistente en un lugar del cuerpo, o sientes un malestar que se aferra a tu espíritu, y te preguntas sin cesar, ¿por qué te está sucediendo a ti? Podría tratarse de algo más que un simple síntoma. Tal vez sea una señal, un susurro divino que intenta abrir tus ojos y tocar tu corazón. Piensa en aquellos momentos en los que lo has intentado todo sin encontrar alivio, y de repente algo en tu interior te lleva a reflexionar. ¿Y si este dolor no es casual? ¿Y si Dios está llamándome de una forma que no había considerado? Son esos episodios extraños los que pueden hacerte detener en seco, mirarte por dentro y darte cuenta de que no siempre has prestado atención a la voz de tu Creador. En esa inquietud física o emocional podría estar el principio de una transformación radical, la invitación a volver tu mirada a los cielos y reconocer que el Dios que te creó conoce cada latido, cada fibra y cada anhelo de tu alma. A veces, Él se vale del sufrimiento para conmoverte, sacudir tu mundo y recordarte que tu esencia trasciende lo material. En la extrañeza del dolor, también puede ocultarse el eco profundo de un amor que se rehúsa a dejarte indiferente. Mis queridos amigos, nuestra vida no está dividida en compartimentos aislados, sino que somos un ser integral compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Así lo describe la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza nos ayuda a entender que lo que sucede en una de estas áreas inevitablemente influye en las otras. Querido amigo, cuando te menciono que somos seres integrales, lo que quiero decir es que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu están íntimamente conectados. No podemos separar lo que sucede en tu parte física de lo que ocurre en tu interior, porque una afecta a la otra continuamente. En la Biblia se nos recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo, y esto significa que cualquier desajuste en alguna de estas áreas puede manifestarse de maneras inesperadas en las otras. Quizás hayas experimentado un dolor inexplicable que te hace preguntarte si hay algo que no estás atendiendo en tu relación con Dios, en tus emociones o en tu estilo de vida. Basta con recordar lo que le ocurría al salmista, que describía sus huesos consumiéndose en angustia cuando guardaba silencio sobre su pecado. Esa carga interior se reflejaba físicamente en su cuerpo, haciendo que se sintiera completamente desgastado. El alma, donde residen tus emociones y tu capacidad de decidir, también puede afectar a tu salud. Si hay heridas emocionales o resentimientos que no has resuelto, es posible que tu cuerpo empiece a manifestarlo a través de dolores musculares, problemas de sueño o sensaciones de agotamiento permanente. Dios, en su amor, puede permitir que esos dolores aparezcan para que te des cuenta de que algo en tu interior necesita atención. A veces, ese llamado divino consiste en invitarte a perdonar, a buscar reconciliación o a dejar de aferrarte a situaciones que solo te causan daño. También está el espíritu, la parte más profunda de tu ser, que se relaciona directamente con Dios. Cuando vives alejado de Él o ignoras sus principios, puedes sentir un malestar continuo que en algunos casos va más allá de la simple culpabilidad. Se convierte en una sensación que invade el cuerpo y el alma, un recordatorio de que necesitas volver a buscar la presencia de tu Creador. En la Biblia leemos cómo el salmista clamaba: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dejando entrever que un abatimiento interno puede tener repercusiones en todo nuestro ser. Dios nos diseñó para estar en armonía, un espíritu en comunión con Él, un corazón libre de cargas innecesarias y un cuerpo que reciba la atención debida. Sin embargo, vivimos rodeados de estrés, presiones y distracciones
que nos llevan a pasar por alto la importancia del descanso, de la oración y de la calma en la presencia de Dios. Cuando descuidamos estas áreas, empezamos a sentirnos pesados, agitados o con dolores extraños que a veces no se entienden fácilmente desde una perspectiva meramente física. Por eso, cada vez que experimentes un dolor raro, no lo veas únicamente como un problema médico, sino como una señal que te invita a hacer un alto. Pregúntate si hay algo no resuelto en tu interior. ¿Estás cargando con culpa o resentimiento? ¿Hay alguna área de tu vida donde te estés alejando de los principios de Dios? ¿Te has olvidado de cuidar tu cuerpo, de darle el reposo y la nutrición que requiere? No se trata de pensar que todos los dolores son una advertencia divina, sino de entender que, al ser un ser integral, la parte física puede reflejar necesidades profundas de tu corazón y tu espíritu. Cuando aprendes a detenerte, a orar y a examinarte honestamente, permites que Dios te muestre si ese dolor es una simple incomodidad o si encierra un llamado a la corrección, a la reconciliación o a un cambio de rumbo. Recuerda siempre que el anhelo de Dios es verte sano y pleno, que camines en paz y que cada una de tus áreas esté alineada con su amor y su propósito. Cuando piensas en el dolor como algo que te corrige, puede que te resulte difícil concebir a un Dios amoroso que permita situaciones dolorosas en tu vida. Sin embargo, el amor de Dios es tan profundo y perfecto que en ocasiones tiene que incomodarnos para detenernos en nuestro camino equivocado. Es como el padre que ve a su hijo corriendo hacia una calle peligrosa y lo sujeta con fuerza, incluso aunque ese agarre firme provoque lágrimas o un leve malestar. Ese padre sabe que el dolor momentáneo de la corrección evita un sufrimiento mucho mayor. Así actúa Dios a veces con nuestras vidas. Permite que sintamos una punzada de dolor, una inquietud que no se calma, o un golpe de realidad que nos obliga a apartarnos de un rumbo que nos habría conducido a la destrucción. La historia de Jonás es un claro ejemplo de esta amorosa corrección. Él decidió alejarse del mandato divino y en respuesta terminó en medio de una tormenta violenta y en las profundidades de un gran pez. Fue un dolor extremo, tanto físico como emocional, pero el objetivo de Dios no era el castigo sin sentido, sino el rescate de un corazón que había decidido huir. Sumergido en aquella oscuridad y aferrado al último destello de esperanza, Jonás clamó con sinceridad desde las entrañas de su desesperación. Descubrió allí que, incluso en la disciplina, Dios está cerca, extendiendo su mano para recuperar lo que se ha extraviado. Cuando te encuentras con un dolor extraño y persistente, tal vez no se trate de algo puramente fisiológico. Podría ser que el Señor esté tocando la puerta de tu conciencia. Pregúntate si has estado corriendo en dirección contraria a su voluntad, si hay algo que has estado evadiendo, si has dejado de lado tu comunión con Él. El dolor puede ser la herramienta que use para poner un alto en tu carrera desenfrenada, para que te detengas y reflexiones. En esa aparente severidad se esconde un amor tan intenso que no puede quedarse de brazos cruzados mientras te alejas de la senda correcta. Con paciencia, Dios te hace ver que cada día que pasas lejos de su guía es un día en el que te privas de la plenitud de su paz. No confundas esta corrección con un castigo caprichoso. Es, más bien, una invitación a realinear tu corazón, a dejar atrás lo que te daña y a retomar la dirección que te lleva a la vida verdadera. Cada incomodidad, cada punzada y cada noche de insomnio pueden convertirse en un mensaje divino, recordándote que tu Padre del cielo no quiere perderte ni abandonarte a tus propias decisiones destructivas. A veces necesitamos sentir esa sacudida para entender que estamos pisando un terreno que no nos corresponde. Y es en ese mismo dolor donde descubrimos que Dios no se ha ido, que su disciplina no es ira ciega, sino un grito de rescate. Hijo mío, regresa a casa, no quiero verte perecer.
Cuando abras tu corazón al proceso de corrección amorosa, reconocerás la mano firme y compasiva de Dios. Te darás cuenta de que no te deja en el pozo, sino que te extiende una cuerda para sacarte de él. Este dolor que tanto te sorprende puede ser el punto de quiebre que te devuelva la sensibilidad espiritual y la humildad para reconocer que no puedes solo. Acepta ese jalón divino. Deja que el Creador te muestre dónde te has desviado y entrégale el control de tu vida. Su corrección, aunque te cueste algunas lágrimas, es el umbral hacia la restauración de tu camino y hacia una comunión más profunda con aquel que te ama con un amor perfecto. Hay momentos en la vida en los que la angustia se convierte en el motor que nos lanza a los brazos de Dios, como si una fuerza interior nos empujara a clamar su nombre aunque nos resistamos. Es entonces cuando el dolor, ese visitante indeseado que nos agobia el cuerpo o el corazón, deja de ser solo un sufrimiento y se transforma en un puente hacia la presencia divina. Te encontrarás de rodillas, con los ojos anegados en lágrimas, sintiendo cómo tus fuerzas se desvanecen. Pero en ese instante comprenderás que tus propias manos no pueden sostenerte y que necesitas aferrarte a la mano que siempre ha estado ahí, esperándote. Pablo habló de un aguijón que lo mantenía en debilidad y suplicó por ser librado de él, mas descubrió que la respuesta divina no siempre consiste en eliminar el dolor, sino en mostrarte que su gracia puede sostenerte. Ese aguijón lo llevó a depender de Dios de una manera tan profunda que su aparente fragilidad se convirtió en la mayor fortaleza. Quizás te encuentres en un punto similar, viviendo un dolor que no desaparece, rogando con toda tu alma que esa aflicción cese, sin obtener la respuesta que esperabas. Podrías preguntarte, ¿por qué Dios me deja en esta situación? Sin embargo, la verdadera pregunta podría ser, ¿cuánto más puedo acercarme a Dios a través de este sufrimiento? El dolor tiene la capacidad de despojarnos de la autosuficiencia. Nos enseña, a veces con dureza, que sin la intervención de lo divino, somos criaturas limitadas y quebradizas. Cuando no sentimos dolor, podemos caer en la ilusión de que lo tenemos todo bajo control, pero llega ese golpe de la realidad y entendemos que nuestra solidez es apenas un espejismo. Entonces, clamamos, derramamos nuestro corazón ante el Creador y dejamos de lado las barreras que nos habían mantenido a cierta distancia de Él. Allí, en la vulnerabilidad, descubrimos la grandeza de su presencia. También se da un cambio de perspectiva. El afán diario, la búsqueda insaciable de reconocimiento o los asuntos que parecían urgentes comienzan a palidecer cuando el cuerpo duele o el alma sangra. El dolor prioriza, te hace girar la cabeza y mirar directamente a aquel que, desde siempre, ha anhelado que lo busques por amor y no solo por necesidad. Una vez que reconoces tu impotencia y experimentas la mano de Dios sosteniéndote, comprendes que tus carencias eran en realidad un espacio perfecto para que su poder se manifestara. Si hoy sientes un dolor que te desorienta, pregúntate si tal vez es el Señor llamándote a acercarte más a Él. No siempre recibimos la intervención inmediata que quisiéramos, pero recibimos algo más valioso. La certeza de que cada latido de tu angustia puede llevarte un paso más cerca de su corazón. Permite que ese dolor te lleve a una búsqueda ferviente en la oración, a sumergirte en la palabra, a vivir una comunión auténtica que no dependa de la ausencia de pruebas, sino de la presencia constante de Dios en medio de ellas. En ese proceso, descubrirás que no eres solo un cuerpo que sufre, sino un alma profundamente amada, destinada a encontrar su refugio en Dios. Con el tiempo, mirarás atrás y verás que aquello que te hizo llorar y temblar te condujo a la íntima comunión que tu espíritu anhelaba. No es que el dolor se convierta en tu amigo, sino que aprenderás a dejarte conducir por él hasta el trono de la gracia, donde las lágrimas se secan y el corazón resurge con una fuerza que solo proviene de lo alto.
Hay dolores que no proceden de una enfermedad concreta ni de una lesión visible, sino de la carga que oprime el corazón. Te despiertas sintiendo un peso inexplicable sobre los hombros o una tensión constante en el pecho y te preguntas por qué tu cuerpo parece estar gritando si no has hecho nada fuera de lo común. La respuesta, a menudo, reside en el torbellino de emociones que has guardado durante tanto tiempo y que de una forma u otra claman por ser liberadas. Dios, que conoce cada rincón de tu ser, se vale de estas punzadas misteriosas para señalarte que llevas un exceso de equipaje emocional y que necesitas soltarlo. A veces, ese dolor silencioso es la voz de la herida que nunca se curó, del resentimiento que has acariciado en secreto o de la angustia que no has querido enfrentar. Te acostumbras a disimular, a sonreír forzadamente, a decir que todo está bien, pero tu cuerpo y tu alma se coordinan para recordarte que no puedes postergar indefinidamente una sanidad que urge atender. En la Biblia se menciona cómo la ansiedad puede deprimir el corazón y a la vez robar la fuerza al cuerpo. No es una simple metáfora, es una realidad palpable. Cuando el corazón sufre en silencio, cada fibra de tu ser comienza a resentirse. Puede que te aferres a la idea de que llorar o manifestar tus sentimientos te convierte en alguien débil. Pero lo cierto es que encerrar tu dolor en un cofre cerrado termina por deteriorarte desde dentro. Dios no te hizo para que vivieras acumulando rabias, temores o tristezas, sino para que te presentes ante Él con todas tus cargas, sabiendo que al depositarlas a sus pies encuentras alivio. Por eso, cada vez que sientas una molestia persistente y sin explicación aparente, pregúntate si has permitido que la raíz de la amargura se anide en tu interior o si estás ignorando un duelo que nunca procesaste. El amor del Padre se manifiesta, a veces, al ponerte frente al espejo de tu propia alma. Es posible que ese dolor extraño sea exactamente eso, un espejo que refleja la necesidad de perdonar, de pedir perdón, de sanar la herida que alguien te causó o incluso la que te infligiste a ti mismo. En tu intimidad con Dios, al orar con sinceridad, te darás cuenta de cómo esos nudos emocionales comienzan a aflojarse y te permiten respirar con más libertad. No es un proceso instantáneo. Requiere la valentía de reconocer que llevas cargas que no te pertenecen, de exponerlas ante Dios y tal vez de buscar ayuda en personas de fe que te acompañen en el camino. En el momento en que decides abrir tu corazón, descubres que no estás solo. Dios es un sanador compasivo, y su plan no es verte ahogado en lágrimas reprimidas, sino caminar contigo hacia la libertad interior. Su poder puede rescatarte de la desesperanza que se esconde en cada suspiro doloroso, y revelar el propósito que se asoma más allá de tu aflicción. Puede que el dolor no desaparezca de inmediato, pero conforme avanzas en el proceso de rendir tus cargas emocionales, tu cuerpo y tu espíritu recuperan el aliento. Dejas de resistirte a la idea de ser vulnerable y comprendes que tu verdadera fortaleza radica en la transparencia ante Dios, en el reconocimiento de que no puedes llevarlo todo por tu cuenta. Si hoy te sientes cansado, como si cada músculo doliera sin razón, o percibes una punzada incómoda que no cede, considera la posibilidad de que no sea solo un problema de salud física. Toma un momento para preguntarte qué cargas llevas por dentro, cuánta culpa has sumado a tu mochila, cuántas lágrimas has reprimido por temor al qué dirán. Permite que el Señor te muestre que tu alma necesita ser liberada y que al entregar esas cargas a sus manos, experimentarás una paz que el mundo jamás podría ofrecerte. Porque cuando el corazón sana, el cuerpo y el espíritu se ven envueltos en una armonía que solo puede provenir de aquel que te ama con amor infinito. A veces, el dolor que sientes no es solo producto de un mal giro repentino o una lesión accidental, sino el resultado de haber ignorado por demasiado tiempo los principios que Dios estableció para tu bienestar.
Imagina por un momento un camino trazado con señales claras. Detente aquí, gira allá, reduce la velocidad. Cada instrucción está puesta para evitar accidentes, para garantizar un trayecto seguro, pero cuando decides pasar por alto esas indicaciones, es cuestión de tiempo antes de que surjan las consecuencias. De la misma manera, el Señor en su amor y sabiduría te dio lineamientos para vivir de forma saludable, tanto física como espiritualmente. Sin embargo, la prisa, la rutina y las presiones diarias pueden llevarte a descuidar lo más básico, el descanso que tu cuerpo y tu mente necesitan, la nutrición adecuada o incluso la comunión diaria con aquel que te sustenta. Siendo sinceros, ¿cuántas veces has sacrificado tus horas de sueño por cumplir con pendientes inagotables? ¿En cuántas ocasiones has llenado tus días de compromisos, dejando a un lado la oración y la quietud con Dios? Tal vez no lo notes de inmediato, pero tu cuerpo empieza a resentir esa falta de reposo y tu alma empieza a perder la calma que solo se encuentra en la intimidad con tu Creador. La Escritura habla de respetar un día de descanso, Éxodo 28:10. No como una carga impuesta, sino como una invitación a recordar que no eres una máquina inagotable, sino un ser humano que necesita renovarse y encontrarse con el Dios que calma la ansiedad y refresca el espíritu. Ocurre lo mismo con la alimentación, pues a menudo subestimamos la importancia de cuidar el templo que Dios nos dio. Primera de Corintios 6:19. Comer de forma desordenada, caer en excesos o privar al cuerpo de lo esencial puede llevar a afecciones repentinas que, con el tiempo, se convierten en dolores frecuentes. No es que el Señor te castigue por no llevar una dieta balanceada, sino que tu propia negligencia abre la puerta a problemas de salud. El cuerpo se convierte en un mensajero que te advierte cuando algo no está en armonía con los principios divinos de cuidado y equilibrio. Quizá el dolor más profundo se origine al ignorar tu vida interior. Podrías pasarte horas dedicándote a tareas útiles, pero si desplazas la oración al último lugar y reduces la lectura de la palabra a un mero hábito ocasional, tu espíritu comenzará a sentir la sequía. Esa deshidratación espiritual se manifestará en una sensación persistente de desasosiego, un cansancio que no se va con más café ni con un simple reposo físico. Tu ser entero necesita conectarse con la fuente de la vida, con aquel que prometió saciar tu sed interior si acudías a él con sinceridad. Cuando esos dolores extraños aparezcan, toma un momento para examinar tu relación con los principios de Dios. ¿Estás ignorando la llamada a un descanso real que incluya tu mente y tu corazón? ¿Te has dejado llevar por la urgencia de las demandas externas, relegando tu tiempo con el Señor a un segundo plano? Tal vez es el momento de reordenar tus prioridades, de permitir que Dios recupere el lugar central en tu vida y de tratar a tu cuerpo y a tu alma como los dones sagrados que son. Al alinear tus pasos con su sabiduría, no solo encontrarás alivio a tus dolores, sino una plenitud que no se compara con ningún remedio pasajero. Porque en ese orden divino hay sanidad, hay reposo y hay una bendición que te envuelve por completo, recordándote que fuiste creado para vivir en comunión y no para agotarte tratando de sostener el mundo sobre tus hombros. Hay un dolor que va más allá de lo físico y que solo cobra sentido cuando entiendes que Dios puede usar ese sufrimiento como un canal para manifestar su gloria. Es el tipo de aflicción que sacude tus cimientos, que te obliga a preguntarte si acaso has hecho algo mal o si existe un propósito más grande que tu entendimiento actual. De pronto, la historia del ciego de nacimiento en Juan 9 cobra vida ante tus ojos. Sus vecinos y familiares se cuestionaban qué pecado había cometido para merecer ese infortunio, sin imaginar que el verdadero plan divino era revelar la gloria de Dios a través de lo que consideraban una desgracia. Así sucede en la vida de aquellos que, contra toda lógica, se mantienen firmes en su fe pese a dolores incomprensibles. Puede que estés viviendo un proceso de enfermedad,
Tal vez llevas meses o años con una dolencia crónica que no desaparece. Y en medio de las noches de insomnio y el cansancio acumulado, te preguntas por qué el Señor no te sana de inmediato. Sin embargo, es en esa aparente demora donde a veces se revela el propósito más noble. Testificar que, a pesar del quebranto, existe una fuerza inquebrantable que nace de lo alto. Imagina que tu testimonio, el de alguien que no desiste ni maldice a Dios en su aflicción, pueda encender la llama de la esperanza en otros corazones. Piensa en la fe que despiertas cuando alguien más observa la manera en que afrontas el dolor con dignidad y con una paz que no se puede explicar con argumentos humanos. Quizá tu sufrimiento no sea solo tuyo, tal vez esté destinado a convertirse en un faro de esperanza para quienes han dejado de confiar. Dios, en su misterio, permite ciertos dolores para que, al superarlos o al vivirlos con fe, quede claro que su poder no está limitado a las situaciones perfectas, sino que brilla aún más en la adversidad. No es que el Señor se complazca en verte sufrir. Antes bien, su propósito es mostrarte y mostrarle al mundo que incluso en la más profunda oscuridad, su luz puede resplandecer. Cada vez que tu corazón se sienta tentado a cuestionar su amor, recuerda esa historia del ciego que, sin haber hecho nada, tuvo que cargar con años de limitación. Al final, la obra de Dios se manifestó de tal manera que muchos abrieron sus ojos no solo físicamente, sino espiritualmente. Tu testimonio, nacido en medio del dolor, podría ser el instrumento que el Creador use para romper cadenas de incredulidad en la vida de quienes te rodean. El reto es abrazar la fe de que, en medio del sufrimiento, Dios sigue siendo bueno. Sé que no es sencillo, tus fuerzas flaquean, tus emociones se desbordan y llega la tentación de rendirte, de pensar que no hay más que dolor. Pero es precisamente en esa frágil vulnerabilidad donde la gracia divina se hace palpable. Cuando reconoces que tus recursos se agotan, dejas espacio para que el Señor obre milagros que jamás verías si todo fuera color de rosa. En esas circunstancias límites, tu dolor extraño, persistente o inentendible deja de ser un mero castigo y se convierte en la plataforma desde la cual Dios demuestra que su poder está por encima de toda dolencia y de toda conjetura humana. Tal vez tu historia llegue a ser un testimonio de sanidad inesperada, de esas que deslumbran a quienes conocen tu situación. O quizá tu milagro consista en encontrar la fortaleza interior para caminar con fe, aunque la enfermedad o la aflicción no desaparezca de inmediato. En cualquier caso, nunca subestimes el alcance que puede tener una fe que no se quiebra bajo la presión del sufrimiento. Dios puede usar ese estado para escribir un capítulo de tu vida que se convertirá en esperanza para otros, y así, en medio de los sollozos y la confusión, la gloria de Dios volverá a brillar, demostrando que ni el dolor más cruel puede detener su propósito. Hay situaciones en las que un dolor peculiar no se manifiesta con punzadas intensas en el cuerpo, sino como una inquietud profunda que se instala en el alma. Te encuentras de pronto en un entorno, con ciertas personas o a punto de tomar una decisión, y sientes una incomodidad tan grande que casi se traduce en algo físico. No es un dolor identificable con un diagnóstico médico, pero tu interior se retuerce, avisándote de que algo no está bien. Es como si se encendiera una alarma silenciosa, el Espíritu Santo susurrándote que esa puerta que estás a punto de abrir o esa compañía que te rodea no conviene a tu relación con Dios. En ocasiones, ignoras esas señales y avanzas con el corazón en un puño, solo para descubrir luego que el desasosiego era precisamente la advertencia divina de un peligro espiritual. A lo largo de la Escritura, encuentras historias en las que personajes se sienten intranquilos sin entender por qué, hasta que cae la venda de sus ojos y comprenden que Dios los estaba alertando de un desenlace nefasto. A veces ni siquiera hay una razón lógica para el malestar que experimentas, pero allí está,
pulsando con fuerza en tu interior, resistiéndose a ser silenciado. Puede suceder al embarcarte en un negocio que no cuadra con los principios de Dios, al entablar una relación que te aparta de la comunión con Él, o al entretener pensamientos que contaminan tu espíritu. Ese dolor extraño podría ser la forma en que el Señor protege tu alma de caer en un abismo del que sería difícil salir. Hay quienes llaman a estas señales intuiciones, presentimientos o simples corazonadas. Sin embargo, quienes tienen una relación cercana con Dios pueden identificar que va más allá de un simple instinto, pues perciben un llamado insistente a retroceder, a orar con urgencia o a replantear el rumbo. Si en lugar de suprimir ese susurro interior, lo atiendes y oras, te darás cuenta de que el Señor, en su inagotable amor, te está mostrando el camino seguro. No lo hace para coartarte, sino para librarte del dolor que viene con el pecado y el engaño. Tal vez nunca llegues a saber a qué desastre escapaste si obedeciste esa voz, pero con el tiempo entenderás que caminar en la voluntad de Dios es siempre la opción que preserva tu vida espiritual. Cuando sientas ese tipo de molestia, esa presión en el pecho, ese vacío o esa resistencia que no sabes explicar, detén todo lo que estás haciendo y busca al Señor. Entrégale tus dudas. Dile que no entiendes el motivo de esa incomodidad, pero que necesitas su claridad. A menudo, al exponerte con sinceridad, descubrirás que Él te indica con suaves impulsos o con una palabra clara en la Escritura qué paso dar. Quizá te hable a través de un consejo sabio de alguien a quien respetas, o tal vez alces la vista y de repente veas con total nitidez por qué debías escapar de esa situación. Lo importante es no ignorar esa punzada interior, porque puede ser la frontera entre el desastre y la protección divina. La historia demuestra que los peligros espirituales suelen maquillarse de oportunidades deseables, ofertas demasiado buenas para ser ciertas, amistades que parecen inofensivas, planes que te alejan de la oración y del sentido genuino de la vida. Nadie está exento de tropezar, pero si mantienes tu corazón sensible a la voz de Dios, ese dolor incómodo que te descoloca servirá de faro en medio de la niebla, advirtiéndote de que por ahí no debes avanzar. Es una muestra de misericordia que en lugar de permitir que camines a ciegas hacia el precipicio, te sacude con esa sensación cargada de urgencia. Escucha con atención, deténlo todo si es preciso y recuerda que el anhelo profundo de Dios es guardarte de todo mal, incluyendo el que no puedes ver a simple vista. Cuando acatas esa advertencia, no solo te libras de una desgracia, sino que además solidificas la relación con aquel que cuida de cada detalle de tu vida. Hay momentos en que no entenderás por qué atraviesas un dolor tan extraño, un sufrimiento que no encaja con ninguna de las explicaciones comunes, ni siquiera con las reflexiones más profundas que has hecho sobre tu vida. Te encontrarás preguntándote si has fallado de algún modo, o si tal vez estás siendo sometido a una prueba cuyo fin se te escapa. Es entonces cuando debes recordar que, en ocasiones, Dios te deja en un silencio que puede resultarte inquietante. No se trata de la ausencia divina, sino de un espacio en el que te invita a fortalecer tu confianza en Él, a experimentar su soberanía, aun cuando no ves todas las piezas del rompecabezas. Piensa en Job, un hombre recto, que de pronto vio cómo su salud, sus bienes y su familia se derrumbaban. Sus amigos, incapaces de concebir que un hombre inocente sufriera tanto, buscaron culparlo o justificar aquel infortunio con razonamientos humanos. Pero la realidad era que Job estaba siendo conducido a un encuentro más profundo con Dios. En ese duro proceso, no obtuvo una explicación inmediata que calmara sus preguntas, pero sí una experiencia que trastocó cada rincón de su ser y lo llevó a descubrir, con lágrimas en los ojos, que la grandeza y la sabiduría de Dios excedían toda lógica. «De oídas te había oído», exclamó, «mas ahora mis ojos te ven».
En otras palabras, aquel dolor inexplicable se transformó en el umbral de una revelación más honda. A ti podría sucederte algo similar. Por más que explores tu corazón o tus pasos pasados, no hayas culpa ni un motivo claro para el dolor que vives. Sin embargo, ese sufrimiento te empuja a aferrarte con más fuerza a la mano de tu Padre Celestial, a clamarle en horas en que antes hubieras preferido ocuparte en cualquier otra cosa. Tu fe se vuelve menos teórica y más vivencial, empujándote a buscarlo en la intimidad del silencio, cuando la mente ya no encuentra argumentos suficientes y decides sentarte a los pies del Altísimo, reconociendo que tus fuerzas no bastan. Quizá, al final de ese recorrido, descubras que el verdadero propósito no era tanto resolver tus dudas, sino abrazar a Dios como tu único refugio. No siempre llegará una voz audible ni un sueño que aclare de golpe el porqué del dolor. Habrá noches en que solo el susurro de su presencia te acompañe, recordándote que aunque no entiendas, no estás solo. Ese silencio, esa aparente oscuridad, es el lugar donde tu confianza se templa como el oro en el crisol. Y si bien duele no tener respuestas inmediatas, terminas por encontrar algo más valioso: la certeza de que Dios está contigo. Tu relación con Él deja de ser un conjunto de creencias cómodas y se convierte en una dependencia verdadera, en la que cada latido, cada lágrima, cada pensamiento se rinde a la certeza de su amor y su fidelidad. Tal vez el paso más difícil en este proceso sea aceptar que no lo comprenderás todo. Dejas atrás la seguridad de tu propio entendimiento y abres los brazos al misterio de la soberanía divina. Dejas de tratar a Dios como un ser que encaja en tus razonamientos y comienzas a adorarlo como aquel que te sobrepasa en todo sentido. Y es así como, incluso en medio del dolor que nadie parece explicar, tu espíritu se eleva y tu fe crece, porque entiendes que la meta no era saciar tu intelecto, sino que al final de ese camino duro pero transformador, puedas decir con sinceridad: Señor, no te entiendo por completo, pero confío en ti, y eso me basta. Quizá, después de un tiempo, mires atrás y te des cuenta de que ese dolor que te atenazaba sin un motivo aparente fue lo que te llevó a conocer más íntimamente a tu Creador. Puede que no hayas recibido la solución que esperabas, pero habrás encontrado a Dios con una intensidad que no habrías imaginado en los días felices. Ese descubrimiento es el tesoro que nadie te podrá arrebatar, la puerta hacia una fe inquebrantable que se forja en la fragilidad humana y en la omnipotencia divina. Sí, el Señor puede guardarse respuestas, pero nunca se guarda su presencia. Y justo allí, en el silencio más profundo, su amor se manifiesta con una fuerza capaz de sostenerte aun cuando todo lo demás se tambalea. A menudo percibimos el dolor como un enemigo, una fuerza que llega únicamente a arruinar nuestra tranquilidad. Sin embargo, en medio de la angustia y las incógnitas, hay un aspecto que a veces olvidamos. El dolor puede ser el preludio de un testimonio extraordinario. Imagínate por un momento que todo en tu vida marcha a la perfección, sin grandes complicaciones ni sacudidas. Es probable que tu experiencia no impacte tanto a quienes te rodean, porque el mundo suele responder con escepticismo a una felicidad sin grietas. Pero cuando el sufrimiento irrumpe y a pesar de ello mantienes encendida la luz de la fe, esa llama se vuelve imposible de ignorar. Cuando la gente ve que, pese a cada punzada de dolor, te niegas a rendirte, es como si se abriera una ventana al cielo en medio de la tierra. Tu perseverancia habla más fuerte que cualquier discurso, porque les muestra que hay algo, o mejor dicho, alguien, sosteniéndote por encima de las circunstancias. Hasta las mentes más incrédulas se sienten conmovidas ante una persona que, en vez de hundirse o culpar a Dios, se aferra con humildad a la esperanza y sigue proclamando que el amor divino sigue siendo real. Es ahí donde tu dolor deja de ser un simple sufrimiento personal para convertirse en una historia que apunta directamente a la fidelidad de Dios.
Piensa en Pablo y Silas, encarcelados, con sus espaldas laceradas por los azotes. Cualquiera habría entendido que se lamentaran o se hundieran en la desesperación, pero ellos eligieron adorar a Dios en medio de su aflicción. Esa respuesta no solo alivió su propia alma, sino que también provocó un terremoto y, sobre todo, abrió el corazón del carcelero, que se rindió al poder divino. Su dolor, lejos de ser un obstáculo, se transformó en un escenario para que el amor y el poder de Dios relucieran con mayor intensidad. Tal vez no experimentes un temblor que sacuda tus prisiones, pero sí puedes vivir el temblor interior que produce tu testimonio cuando otros descubren que, a pesar de todo lo que atraviesas, no pierdes la fe. Tu historia, tus palabras y tus lágrimas hablan de un Dios que acompaña incluso en la tormenta más oscura. Quien te observa puede sentirse invitado a creer que ese mismo Dios también puede encontrarse con ellos en su propio caos. Así, la pregunta ¿por qué a mí? Se transforma en un resonar de propósito. ¿Para qué está Dios usando este dolor? ¿A cuántos podrá alcanzar a través de mi historia? Cada vez que, en lugar de dejar que el sufrimiento te endurezca o amargue, decides rendir tu corazón, tu confianza y tu futuro a Dios, tu experiencia dolorosa adquiere un significado poderoso. No se trata de fingir que el dolor no existe, sino de manifestar una paz que trasciende el entendimiento, una esperanza que desvela la presencia de un Dios que no falla. De esa manera, tu proceso no solo te hace crecer en intimidad con el Creador, sino que también impacta a quienes presencian tu caminar. Con o sin palabras elocuentes, tu perseverancia y tu gratitud en la adversidad son una predicación viviente. Si un día te preguntas por qué tu dolor se prolonga tanto, recuerda que tal vez Dios está construyendo un testimonio que requerirá tiempo para llegar a los corazones adecuados. A veces es en la perseverancia prolongada donde la gente descubre un tipo de fe que no se derrumba cuando el viento arrecia. Y esa fe, moldeada en el fuego de la prueba, es la que inspira, sacude y despierta la fe en otros. Tu dolor, por muy absurdo que parezca, puede ser la llave que abra el entendimiento de alguien más para que comprenda la magnitud del amor de Dios. Deja entonces que tu herida hable de la bondad infinita de tu Padre Celestial y de cómo, aún en lo más profundo de la aflicción, su mano sigue sosteniéndote. Cuando el dolor te acorrala y parece que nada tiene sentido, llega el momento de decidir si entregarás cada fragmento de angustia a Dios o si te dejarás llevar por la desesperación. Puede que este último punto sea el más importante de todos, porque a menudo, en el instante preciso en que consideras rendirte, es cuando estás a un paso de la revelación que cambiará tu historia. El Señor puede usar esos dolores extraños para empujarte a una decisión crucial, la de confiar en que, a pesar de que tus ojos solo ven sombras, Él sigue guiándote con su luz. A veces, no hace falta que entiendas cada detalle. Basta con que entregues tus temores y tus dudas, permitiendo que su presencia te envuelva con una serenidad que brota de lo eterno. En la Biblia encontramos a hombres y mujeres que, en medio de aflicciones sin explicación, eligieron creer que Dios es fiel, incluso cuando el panorama era sombrío. Ese acto de fe no hizo que el sufrimiento desapareciera al instante, pero sí transformó su corazón, dándoles la valentía de seguir adelante. Del mismo modo, tú tienes la oportunidad de convertir tu dolor en un peldaño hacia una fe más sólida. Cuando te decides a abandonar el control y pones tu situación en las manos divinas, experimentas un alivio que trasciende el plano físico. Ya no estás solo lidiando con el dolor, estás caminando de la mano de alguien que entiende tus lágrimas y no se aleja ante tu fragilidad. Tal vez no llegues a descubrir de inmediato el porqué de ese dolor misterioso, pero la verdadera victoria no está en las respuestas, sino en el encuentro íntimo con Dios en medio de tus preguntas. Comprendes entonces que tu vida no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la presencia de aquel que,
aún en el silencio y en la incertidumbre, sigue guiando tus pasos. Cuando aprendes a reposar en ese amor inquebrantable, descubres que ninguna herida es lo bastante profunda como para ahogar la esperanza. El dolor deja de ser un enemigo que te destruye y se convierte en una oportunidad para dejar en evidencia la fidelidad de Dios en las circunstancias más difíciles. De pronto, los caminos se despejan un poco, las fuerzas regresan a tu espíritu y aunque la lucha continúe, te sabes amado y protegido por el Padre, que hace de cada latido de tu vida un testimonio de su misericordia. Oremos. Padre amado, en este momento nos acercamos a ti con un corazón sincero, reconociendo que a veces experimentamos dolores que no entendemos, punzadas extrañas que sacuden nuestro cuerpo o nuestra alma y que nos dejan confundidos. Tú, que conoces cada detalle de nuestro ser, sabes cuántas veces hemos buscado respuestas en lugares equivocados o hemos ignorado esas señales que podrían ser una advertencia o un llamado a volver a tus brazos. Hoy nos rendimos ante tu presencia, pidiéndote que ilumines nuestro entendimiento y nos muestres el propósito detrás de cada dolor que sentimos. Señor, si hay algo en nosotros que necesita corrección, ayúdanos a verlo con claridad. Que no nos resistamos a tu disciplina, sino que la abracemos con la confianza de que tu amor es tan grande que no puedes quedarte de brazos cruzados cuando nos alejamos de tu voluntad. Si esas punzadas nos están avisando que hemos descuidado nuestra relación contigo, muévenos a buscarte con humildad y hambre de ti. Permítenos entender que, si no atendemos esos toques de alerta, corremos el riesgo de perdernos la plenitud que solo tú puedes darnos. Padre, hay momentos en que el dolor se vuelve insoportable y nos sentimos tentados a rendirnos. En esos instantes, concédenos la gracia de recordar que, incluso en la noche más oscura, tu mano sigue firme sosteniéndonos. Cuando el sufrimiento físico o emocional nos abrume, enséñanos a acercarnos a ti, a clamar con un corazón sincero y a escuchar la voz de tu Espíritu hablándonos en silencio, mostrándonos lo que quizá no hemos querido ver. Danos la fortaleza para soltar las cargas que tanto nos pesan, el resentimiento, la culpa, los temores y todo aquello que oprime nuestra alma. Señor, si nuestro dolor es la semilla de un testimonio que hable de tu fidelidad y de tu poder, haznos entender que no es en vano. Permite que nuestro sufrimiento, vivido con fe, ilumine la vida de quienes observan y dudan, para que puedan descubrir que, en medio de la adversidad, hay un Dios capaz de sostener y de sanar. Guíanos a buscar tu rostro cada día, a cuidar el templo que es nuestro cuerpo, y a respetar los principios que estableciste para nuestro bienestar. Y si esos dolores son llamados de atención para cambiar nuestro estilo de vida o nuestras prioridades, ayúdanos a tomar decisiones sabias que honren tu nombre. Padre, enséñanos a reconocer los dolores que provienen de la ansiedad o de las heridas emocionales que no hemos enfrentado. Que tu amor nos acompañe cuando bajemos las defensas y dejemos salir nuestras lágrimas, cuando admitamos que necesitamos perdonar y liberar el rencor que nos daña por dentro. Revélanos, Señor, las áreas en las que hemos endurecido el corazón y ablanda esa dureza con tu ternura. Sánanos de adentro hacia afuera, para que el cansancio de nuestra alma ceda paso a la paz que solo tu presencia puede darnos. Te pedimos también, oh Dios, que cuando experimentemos esa inquietud profunda que no logramos explicar, nos concedas la sensibilidad de discernir tu voz advirtiéndonos de un peligro, alejándonos de un camino equivocado o de una decisión que nos apartaría de tu luz. No permitas que ignoremos esos avisos, sino que respondamos con prontitud y gratitud, sabiendo que tu deseo es guardarnos de todo mal y hacernos caminar por sendas de justicia. Finalmente, Señor, confiamos en tu soberanía aun cuando nuestros dolores no tengan una explicación clara. Abrazamos la certeza de que incluso en la oscuridad, tú sigues siendo luz y que tus planes
aunque a veces misteriosos, son siempre para nuestro bien. Ponemos ante ti nuestras dudas, nuestras heridas y nuestro cansancio, suplicando que tu mano amorosa se pose sobre cada uno de nosotros y nos lleve a una comunión más profunda contigo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra esperanza, oramos con fe. Amén. Te invito a que cuando finalice este mensaje, no dejes que las palabras queden flotando en el aire como un eco que se diluye. Llévalas contigo, atesóralas y permíteles resonar en los rincones más profundos de tu ser. Tal vez el próximo dolor que aparezca, o el que ya llevas tiempo cargando, sea la señal que has estado ignorando, el lenguaje divino que intenta mostrarte un camino nuevo. Que cuando sientas esa punzada, recuerdes que no estás solo en tu lucha. El Dios que formó cada célula de tu cuerpo y cada latido de tu corazón está a tu lado, con una mano extendida lista para guiarte. Si algo te ha tocado hoy, deja que germinen las semillas de esta reflexión y habla con tu Creador en lo secreto. Dile lo que sientes y suéltale lo que cargas, aunque no entiendas por completo lo que Él está haciendo. Puede que no tengas respuestas inmediatas, pero sí tienes a un Padre que te ama sin límites. No temas volver a Él con tus dudas y tu dolor, porque su amor transforma la angustia en esperanza, la confusión en sabiduría y la desolación en un testimonio que brilla. Camina de su mano y confía en que, aun en medio de los dolores más extraños, Él sigue siendo el Dios que te abraza, te sana y te conduce a la plenitud. ¡Hasta pronto!